Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Diana Marilyn Gorchov. Soy alumna de tercer año A de la Tecnicatura de Higiene y Seguridad y hoy les voy a hablar sobre las vibraciones y sus efectos sobre el cuerpo del trabajador. ¿Sí? Primero vamos a ver conceptos básicos de qué es la vibración, de qué produce en el trabajador. Entonces, se considera vibración a todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición de referencia. O sea, que una partícula va a pasar por los mismos puntos en diferente tiempo. La exposición laboral a las vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea al suelo, la empuñadura de una herramienta o un asiento. Vamos a ver las características básicas de las vibraciones. Como podemos ver acá en el gráfico, el gráfico es una sinusoidal, ¿sí? Y las características son la frecuencia, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. La frecuencia es el número de vibraciones por segundo, o sea, cuántas veces va a subir y bajar ese gráfico. El desplazamiento es la distancia de la posición de origen hasta la posición que toma la partícula. La velocidad es el tiempo en que se realiza ese desplazamiento, por lo tanto va a ser la derivada primera del desplazamiento en función del tiempo. La aceleración es el cambio de la velocidad por unidad del tiempo, por lo tanto es la derivada segunda del desplazamiento en función del tiempo. Las vibraciones comprenden a todo movimiento transmitido al cuerpo humano por estructuras sólidas capaces de producir un efecto nocivo, una molestia. Entonces tenemos la clasificación de las vibraciones, pueden darse según la parte que afecte al cuerpo, que puede ser la vibración de cuerpo entero, que es aquella cuando se transmite se transmite al cuerpo a través de una estructura de sostén, ya sea una superficie vibratoria, y la vibración segmentaria, que se aplica localmente a partes específicas del cuerpo, como por ejemplo mano y brazo. Otros tipos de clasificación de las vibraciones puede ser según sus características físicas. Las vibraciones pueden ser libres, periódicas o sinusoides. Sean aquellas cuando tenemos fuerzas externas que modifican la amplitud de las sucesivas ondas. Las vibraciones no periódicas son fenómenos transitorios, por ejemplo, golpes, choques, cuando cae un avirome, por ejemplo, el sonido del golpe, eso es una vibración no periódica. Las vibraciones aleatorias se dan cuando el movimiento de las partículas es irregular. Para la próxima clasificación tenemos según su origen, ¿sí? Porque las vibraciones pueden ser producidas por los procesos de transformación. ¿A qué nos referimos estos? A maquinarias y elementos que van a ser transformados, que generan choques repetidos y se traducen en vibraciones, ya sea en materiales o en estructuras. Pueden ser originadas por prensas, trozadoras, martillos neumáticos, etc. Tenemos las vibraciones generadas por el funcionamiento de la maquinaria o de los materiales. En este grupo vamos a encontrar aquellas que son por fuerzas alternativas, no equilibradas por motores, o las que son provenientes de las irregularidades del terreno donde circulan los medios de transporte. También tenemos las vibraciones debidas a los fallos en las máquinas, por ejemplo, cuando estamos utilizando una máquina en mal funcionamiento, ¿sí? Aquellos rodamientos que no encajan bien unos entre otros, ya sea porque falta de lubricación o ya porque están lisos, entonces van a ir produciendo una vibración a la misma herramienta. Bueno,
El fenómeno de resonancia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a través del fenómeno de resonancia nosotros vamos a saber por qué y cómo y cuánto es lo que afecta al cuerpo humano. Entonces vamos a recordar qué es el fenómeno de resonancia. La resonancia se da cuando una frecuencia de la fuerza inductora coincide con la frecuencia natural del sistema. Energéticamente podemos decir entonces que a un sistema que está cargado de energía le vamos a agregar más energía aún, aumentando ¿qué cosa? El desplazamiento inducido, que era el desplazamiento que veíamos hoy al comienzo con la partícula. Y al crecer ese desplazamiento, los efectos son perjudiciales. En el gráfico donde tenemos el muñequito vamos a ver a qué frecuencia, a qué resonancia actúa cada parte del cuerpo. Bueno, en esta diapositiva les explico que tenemos diferentes tipos de vibraciones, de diferentes tipos de frecuencias. De muy baja frecuencia, de 2 Hz, es el movimiento de balanceo. Es un movimiento casi imperceptible, es aquel que tenemos si vamos en un barco, cuando subimos al avión o que tenemos cuando vamos en el tren. Eso es de muy baja frecuencia. Ahora, de baja frecuencia sería, por ejemplo, cuando estamos subiendo en el elevador o cuando vamos en el auto. De alta frecuencia ya sería el ruido de las herramientas eléctricas, máquinas eléctricas, como por ejemplo el taladro, la moladora. Eso sería de muy alta frecuencia. Los efectos que tienen estas frecuencias sobre el cuerpo humano es lo que nos importa a nosotros como higienistas para ver cómo se traduce eso a enfermedades profesionales. Entonces, de acuerdo a la frecuencia de la vibración, se pueden ocasionar los siguientes efectos sobre los organismos. A muy baja frecuencia vamos a tener una estimulación del laberinto del oído interno, ¿sí? Vamos a tener un sistema nervioso, trastornos en el sistema nervioso central. Esto significa mareos, vómitos. Con una baja frecuencia ya va a haber un problema de lumbalgias, de hernias, de pinzamientos discales y síntomas neurológicos sí. Como por ejemplo la alteración del equilibrio, también un trastorno de la visión por resonancia, porque como habíamos visto hoy en el gráfico de la resonancia, cada parte de nuestro cuerpo tiene una determinada frecuencia. Entonces, al tener esta vibración va a resonar de forma diferente el globo ocular, por lo tanto vamos a tener trastornos en la visión. A muy alta frecuencia vamos a tener trastornos osteoarticulares como la artrosis de codo, las lesiones de muñeca, calambres y trastornos de la sensibilidad y algo muy conocido que es el síndrome de Raynaud. Las vibraciones de cuerpo entero. Las vibraciones de cuerpo entero y los efectos que actúan sobre el mismo dependen mucho de la postura. No solo del individuo que presenta la sensibilidad, sino también la exposición puede no tener consecuencias en otras situaciones debido a el mismo organismo, que los organismos no son iguales, no reaccionan de la misma manera, ¿sí? Pero las vibraciones de cuerpo entero son a los trabajos que más afectan, son los conductores de autobuses, camiones, los mineros, son aquellos operadores de equipos pesados, en los aserraderos y todo aquello que transmita una vibración
directa hacia todo el cuerpo. La vibración segmentaria, que es de mano-brazo, ¿sí? Son el resultado del contacto de los dedos o de la mano con alguna parte del elemento vibrante. Los efectos se manifiestan normalmente en la zona de contacto con la fuente de vibración. También se puede transmitir al resto del cuerpo. Aquellos trabajos que están más afectados son los operadores de pulidoras eléctricas, aquellos que trabajen con cadena, moladora, taladros neumáticos. Los efectos sobre el cuerpo humano. Como dijimos anteriormente, los efectos más usuales son los traumatismos de la columna vertebral, los dolores abdominales, digestivos, problemas de equilibrio, porque acuérdense que afecta lo que es el oído interno, dolores de cabeza y trastornos visuales. Para los efectos del sistema mano-brazo, como yo le había comentado anteriormente, el síndrome de Raynaud también se le llama síndrome de los dedos blancos. ¿Por qué? Porque esto tiene efectos vasculares, efectos osteoarticulares, efectos neurológicos, efectos musculares, ¿sí? Lo que es la vibración en el sistema mano-brazo. Ahora, el síndrome de Raynaud tiene 3 fases. Una fase de la isquemia, que es cuando el flujo de sangre es interrumpido. Una fase 2, que es la cianosis, ¿sí? Que es cuando los dedos quedan azules. Y una fase 3, que es la fase del rubor, cuando la circulación vuelve hacia los dedos y se recupera el flujo de los capilares que transportan la sangre oxigenada. ¿Sí? Lo que hay que hacer en estos casos es calentar los dedos con agua tibia, permanecer en un lugar cálido, hacer circuitos de brazo-mano, estimular la circulación de la mano con masajes. Para nosotros los higienistas es muy importante conocer también que en el decreto 658/96 tenemos el listado de enfermedades profesionales, y dentro de este listado de enfermedades profesionales tenemos el agente que es vibración de cuerpo entero, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una enfermedad laboral derivada de una actividad laboral. También en el mismo decreto tenemos las vibraciones transmitidas a la extremidad superior por maquinarias y herramientas, que esto sería las vibraciones mano-brazo, donde podemos tener afecciones osteoarticulares, artrosis de codo, podemos tener osteonosis del escafoide carpiano, que es el del dedo estirado, ¿sí? Que es cuando manejamos mucho tiempo el mouse, para los que trabajan en oficina. Lo importante de acá es que ambos agentes, tanto para lo que es vibración de cuerpo entero y vibración de mano-brazo, están dentro del listado de enfermedades profesionales. La evaluación de las vibraciones segmentarias. La evaluación de las vibraciones segmentarias se hace a través de 3 criterios. Tenemos el límite de la capacidad reducida por la fatiga, el límite de la exposición y el límite del confort reducido. Esto está estipulado según las normas ISO 2631 y las normas IRAM para nuestro país 4078/89. ¿Cómo hacemos la valoración de las
vibraciones. La valoración de las vibraciones lo hacemos a través del vibrómetro, que podemos tener de dos tipos. Uno que es para medirlo directamente de la máquina y otro para medirlo desde el puesto de trabajo. Nosotros lo importante es que tenemos que saber que las vibraciones se transmiten a través de los 3 ejes cartesianos, ¿sí? Entonces, lo que hace el vibrómetro es tomar la frecuencia y la amplitud de cada eje para determinar el potencial lesivo. Básicamente, la función es la siguiente. Tenemos un transductor de vibración que, al ser expuesto a la vibración, lo que hace el acelerómetro es que va a generar una señal analógica de salida que es proporcional a la aceleración de la vibración aplicada. Ese es el método del funcionamiento del vibrómetro. Lo que nos determina a nosotros el límite de exposición está dado por el siguiente cuadro que tenemos. Nosotros tenemos un valor límite, ¿sí?, para 8 horas de trabajo, para lo que es vibración de mano-brazo, y un valor de exposición que da lugar a una acción. O sea que si estamos en un valor de 2,5, hay que tomar una determinación y una medida correctiva, ¿sí? También tenemos para cuerpo entero el valor límite de exposición para 8 horas 1,15 metros sobre segundo cuadrado, y el valor de exposición que da lugar a una acción es de 0,5. O sea, cuando estemos en un valor de 0,5 deberemos tomar medidas correctivas. ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se analiza una vibración? Si es peligrosa la vibración, si es tolerable al riesgo, si se puede eliminar la exposición, si se puede reducir la exposición, y si se puede reducir la exposición, si lo podemos hacer a través de medidas técnicas o lo podemos hacer a través de medidas organizativas. ¿Sí? La reducción de la exposición como primer paso es eliminar el peligro, los procesos, las máquinas o las herramientas o colocar herramientas alternativas. El segundo paso es reducir la exposición a través de medidas técnicas y a través de medidas organizativas. Habíamos hablado acerca de la valoración, ¿sí?, de la vibración, que lo hacíamos con el vibrómetro. Ahora, ¿dónde colocar el vibrómetro? Por ejemplo, si es en un sistema de cuerpo entero, lo vamos a colocar en la superficie vibrante y el cuerpo. O sea, si es para un conductor de una maquinaria pesada, el vibrómetro debe estar colocado sobre el asiento y sobre el respaldo del conductor. Si es un sistema mano-brazo, se va a colocar el vibrómetro sobre la superficie vibrante tan cerca como sea posible del agarre, y puede ir pegado, puede ir conectado con bridas o puede ir colocado con adaptadores. Como dije antes, lo que hace el vibrómetro es analizar la vibración, la magnitud de onda sobre cada uno de los ejes. Como les dije anteriormente, para lo que es valoración en vibración de cuerpo entero, por ejemplo, en una maquinaria pesada, lo que vamos a hacer es vamos a colocar el vibrómetro sobre el asiento y respaldo del conductor. Si es en una superficie vibratoria, se coloca justamente en la superficie. Las medidas de control. Las medidas de control pueden ser control en el medio, ¿sí?, que estas están encaminadas a ¿qué? A impedir la transmisión entre la fuente y el trabajador. Entonces,
Aquí se utilizan, por ejemplo, empuñaduras antivibratorias, utilización de materiales elásticos, dispositivos de suspensión entre el conductor y la fuente. Estas son medidas de control del medio. Ahora, las medidas de control sobre los operarios va a ser mejorar la postura, ¿sí? Y utilizar elementos de EPP. Guantes vibratorios, por ejemplo. Conlleva así al peligro de perder la sensibilidad en los trabajos que requieren mucha sensibilidad. Las otras medidas de control son las administrativas. Tienen por objeto entonces disminuir el tiempo de exposición que tiene el operario a las vibraciones. ¿Y cómo lo hacemos esto? Con la modificación de la secuencia de montaje, rotación de puestos, el establecimiento de las pausas en los horarios de trabajo y básicamente lo que es una organización de trabajo. Nosotros como higienistas nos basamos dentro de un marco legal, ¿sí? El marco legal es el decreto 351/79, reglamentario de nuestra ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo, la resolución de la SRT 295/2003 nos efectúa una separación entre la exposición de lo que es el cuerpo entero y las vibraciones de mano o brazo, ¿sí? Estas consideradas fundamentales dentro de lo que es la norma ISO 2631 del 78. La resolución de la SRT 886/15 nos aprueba el protocolo de ergonomía, ¿sí? Que es un protocolo donde nosotros vamos a analizar todos los riesgos físicos y dentro de este protocolo incluye justamente a las vibraciones, porque las vibraciones son un riesgo físico. Aquí hay una muestra del protocolo de la SRT 886, donde debemos completar en la planilla si el lugar de trabajo posee vibraciones, realizar las mediciones y poder así completar el protocolo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que les sea útil.